Por eso es necesario guardar espacios en nuestro tiempo y en nuestra atención para leer, para conocer, para observar nuestra propia mente, todos esos problemas que van surgiendo en nuestra vida y que queremos solventar. Muchas veces por la velocidad a la que vamos, por la cantidad de estímulos que estamos recibiendo constantemente, se nos hace imposible gestionar tanta información y por lo tanto ni detectamos creencias, ni detectamos falsos conocimientos. ¿Y cuál es el problema de eso? Que actuamos con falsas creencias. Entonces, ¿qué pasa? Que el resultado que queríamos obtener no lo obtenemos, porque eso es lo que significa que algo es falso. Buenos días, un día más en el programa de la Casi Solución. Casi Solución porque faltas tú, persona que escucha, aplicando aquellas acciones en el mundo que crees que harán del mundo un lugar mejor, o mejor dicho, que sabes que harán del mundo un lugar mejor. La situación que vive el humano, hablando claro y hablando limpio, es de esclavitud total y profunda. Nadie, prácticamente nadie, es soberano en sus decisiones y se limita a decidir lo que desde el sistema llamado Estado se le impone por medio de la violencia, ya sea física o económica. Entonces, este canal nació con la profunda intención de acabar con eso. Más que nada porque si eres una persona que te valoras, que te quieres, que aprecias la vida, que ves la belleza que hay en ella y no quieres aceptar la miseria, la cutrez o la destrucción que están causando sobre algo tan valioso como la vida en general y como en concreto tu vida, pues debemos hacer algo. Debemos decir, no, yo me planto, yo activo mi acción en la otra dirección. Yo sé, reconozco que tengo el poder para cambiar esto. Si piensas que no podemos hacer nada, como ese 98% de la población que le preguntas, ¿no? Vale, ¿te parece bien lo que se hace en el sistema sanitario? No. ¿Te parece bien lo que se hace en el sistema educativo? No. ¿Te parece bien lo que se hace en las empresas con las personas a nivel salarial, a nivel condiciones? No. Vale, ¿qué vas a hacer para intentar mejorar eso? Nada, yo no puedo hacer nada. Si eres de esas personas, permíteme decirte que eso es falso, que eso es simplemente adoctrinamiento mental que han puesto en tu cerebro y que te han hecho creer que es así. Y el único motivo por el cual te han hecho creer que es así es porque solo y exclusivamente haciendo que en cada una de nuestras mentes el mensaje sea no se puede hacer nada, es la única manera de conseguir que realmente no se haga nada, porque así no nos accionamos, no empezamos a poner en marcha esa causa que dará como consecuencia otro resultado. Si tú no haces nada y te dedicas a obedecer las órdenes que ellos imponen sobre ti, el resultado será el que ya tenemos. Si en cambio tú decides plantearte cuáles son tus acciones, razonarlas a través del conocimiento y la experiencia y decidir cambiar o no tu actitud, se podrán ver resultados diferentes. De otra manera es imposible. No poco probable, imposible. Vamos a ver si el audio funciona. Perfecto. Dicho esto, bueno, hoy entramos con un capítulo de medicina germánica. Como bien sabéis los que lleváis tiempo en el canal, básicamente lo que hacemos es la lectura del testamento que dejó el doctor Hammer de lo que él llamó testamento de una nueva medicina, donde él explica y desarrolla las 5 leyes biológicas que la naturaleza ha puesto en el cuerpo para que éste funcione. Explica un poco su historia, de cómo las averigua, da una explicación rigurosa y científica de dichas leyes y finalmente las practica o las expone a través de casos prácticos con sus pacientes.
Ahora mismo nos encontramos por la página 91, estamos hablando de que el libro tiene unas 500 páginas, ¿vale? Sin pausa, pero sin prisa. Y estábamos hablando de una fase, ¿no? Porque él explica la segunda ley biológica que él descubre, es decir, uno de los requisitos que él ve que siempre se manifiestan en los cuerpos, biológicamente hablando, y que nosotros con la medicina clásica llamamos enfermedad, es la ley bifásica, es la ley de las dos fases. Es decir, todo proceso biológico, al que nosotros llamamos enfermedad y él llama proceso sensato biológico, tiene dos fases. Una activa, donde se supone que nosotros estamos en conflicto por un evento que ha sucedido y estamos tratando de solventarlo, entonces pasan unas cosas a nivel biológico en el cuerpo. Luego se da la solución o lo que él llama conflictiólisis, que pasa a otro hecho, ¿no? Que soluciona el primero, y empieza una fase de reparación, donde suceden otras cosas biológicas, el cuerpo se readapta para, a través de bacterias, virus, hongos, intentar volver a la situación inicial de salud, ¿no? Entonces, en esa fase de reparación, digamos que hay dos subfases, siendo lo que las divide la crisis epileptoide, que es lo que estábamos trabajando ahora. Antes de entrar en más detalle, quería presentar unos anuncios del canal, ¿sí? Como ya llevo anunciando desde hace un par de semanas o así, estamos preparando yo con mi colega Neil de nuestra web Viajeros con Ingenio, que hicimos en su día, cuando iniciamos un viaje en autostop desde Barcelona hasta Irán, que llegamos. Pues iniciamos un viaje en autostop, no hay ningún bolígrafo por aquí, madre mía, que limpia está la mesa, señor. Tanto orden es perjudicial. ¿Quieres un boli? Y no tienes. Mira, por aquí asoma uno. Lo dicho, para este mes de julio, para los días 26 y 27, estamos organizando un retiro, lo hemos titulado Retiro Consciente, porque al final se trata de crear un espacio con unas actividades dirigidas para que todas aquellas personas que ven que es necesario mejorarse como persona, y cuando digo mejorarse es reconocer que estamos en un estado de autoodio profundo, que estamos en un estado de confusión tan intenso que hace que el caos se manifieste por todas partes. ¿Cuál es el gran problema que vive el humano a día de hoy? El gran problema que vive es su esclavitud, y es que ciertas personas, una pequeña minoría de la población, se ha apoderado de las vidas de una gran mayoría de la población, se ha apoderado de su tiempo y se ha apoderado de su atención, se nos cohíbe, se nos coacciona para que nos dediquemos a lo que ese grupo limitado de personas quiere, lo veas o no lo veas, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esa situación? Pues para empezar hay que entender cuáles son las causas que nos llevan a esa situación, y eso es un poco lo que queremos tratar en dicho retiro, ¿no? Básicamente los principales problemas que tenemos son que no conocemos las normas de la naturaleza y por lo tanto nuestra convivencialidad, nuestra manera de relacionarnos entre nosotros está basada en el miedo más que en el amor, y eso hace que no podamos generar grupos de trabajo, grupos creativos. Por lo tanto, necesitamos que otras personas tomen el control de nuestro trabajo, tomen el control de nuestras vidas y nos digan por dónde dirigirnos. Y eso es esclavitud. ¿Por qué fracasan a día de hoy los intentos colectivos de soberanía? Los intentos de decir, vale, el súper no me pertenece, el hospital no me pertenece, el colegio no me pertenece, el banco no me pertenece, nada de lo que necesito, ni siquiera mi casa me pertenece, porque soy una esclava profunda. ¿Cómo salgo de ahí?
Pues bueno, puede haber un pequeño grupo de personas que diga, vale, pues venga, vamos a intentar montar, ¿no?, una explotación agrícola o una explotación de algún tipo para ser autosuficientes, ¿no?, en el mundo de la comida, otros que generen una autosuficiencia en el mundo de la construcción, otros que generen una autosuficiencia en el mundo de la educación y luego cooperamos y compartimos y así los que son nuestros amos dejan de serlo. Esos proyectos a día de hoy fracasan su gran mayoría. ¿Por qué? Porque no sabemos convivir, porque estamos todo el día mirando lo negativo de la otra persona y eso nos divide, eso destruye las relaciones, en vez de mirar lo positivo. ¿Y por qué miramos lo negativo y no lo positivo? Porque nos han codificado la mente para estar en el miedo, para estar en el miedo. Y el miedo lo único que busca es peligro. ¿Dónde está el peligro? Entonces yo ya miro a la otra persona buscando cuándo me va a traicionar, cuándo me va a hacer daño. Entonces no entendemos que la responsabilidad de ser mejores personas es nuestra. Nosotros somos los que debemos darnos cuenta de cuáles son esos patrones mentales de odio y miedo metidos en nuestra mente y romperlos. Pero romperlos no es fácil. No es coger y decir, hostia, mira, acabo de ver el patrón mental que tengo. Estoy todo el día pensando a ver cuándo me vas a traicionar y por eso no te dejo tal o no te confío tal conocimiento mío. No, porque tú lo puedes pensar, puedes caer en la cuenta y en cuanto te despistas dentro de 2 segundos, vuelves al patrón. ¿Por qué? Porque ese patrón está profundamente interiorizado dentro de ti. Lo han codificado en ti a través del trauma emocional. Y entonces eso queda implícito en la memoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este fin de semana? Vamos a hablar de neurociencia, de cómo funciona el cerebro humano, porque hasta que no entendamos cómo funciona el cerebro humano, no vamos a entender cómo se nos manipula, porque no entendemos cómo funcionamos, no comprendemos de dónde nace nuestro pensamiento. Luego hablaremos de en qué situación estamos ahora bajo ese funcionamiento, ¿no? Porque estamos en caos, porque estamos tan desequilibrados. Luego hablaremos de cuáles son esas religiones que seguimos fervientemente, como el dinero y como la autoridad, que no vemos, no somos conscientes de que las seguimos, pero las seguimos y nos destruyen. Y hablaremos de técnicas, cómo salir de eso, ¿no? Y cuáles son los requisitos, porque no es gratis, todo tiene un precio, pero nosotros tenemos que elegir qué precio quiero pagar, el de la destrucción o el de la construcción. Todo cuesta algo. Y luego daremos técnicas también para empezar a ser cada vez más soberanos y a coger más contacto con la naturaleza. Haremos un taller de plantas medicinales, haremos una visita por los alrededores de la casa para poder entrar en contacto con las plantas mediterráneas que tenemos más cercanas a nosotros y poder saber cómo trabajarlas para el beneficio de la salud. Luego haremos talleres de meditación, de silencio, porque uno de los grandes problemas de que nosotros hoy en día no sepamos convivir y los lazos relacionales, tanto de amistad como de pareja, como laborales, no se mantengan o no sean de calidad y por lo tanto no puedan construir nada realmente útil o necesario, como es un sistema sanitario, un sistema educativo, un sistema de alimentación, es porque se ha perdido un concepto del humano que es el silencio, que es el escuchar, que es el mantener la calma. Entonces haremos técnicas de meditación, técnicas de silencio, técnicas de dominación sobre la mente. El retiro podéis encontrar su información y cómo suscribiros a través de la página web viajerosconingenio.com. Veréis que sale este pop-up, tenéis que picarle dentro y os redirige a la página del retiro. Aquí podréis ver un poco más
cuáles son las actividades, ¿sí? El workshop este es toda la explicación o seminario este que haremos sobre neurociencia, sobre las leyes herméticas, cómo funciona el mundo, cómo a través del trauma se nos ha codificado la mente y cómo romper eso, cómo decidir salir de eso, cuáles son los requisitos para cambiar el destino que nos espera destructivo si seguimos ejerciendo los patrones mentales que tenemos. Y luego, pues bueno, el tema de meditación en cueva, son todas estas técnicas de silencio que practicaremos. Además de la identificación de plantas curativas y demás, que será el taller de plantas medicinales. Aquí hay un mapa donde indica la casa donde está. Y luego, bueno, por el precio, el costo de la casa, que pilla en fechas claves de verano y se hace caro, hicimos un primer cálculo de 250 euros por persona. Estamos barajando bajar el precio, ¿sí? De momento estamos pensando unos 200 o 175 euros. Bueno, dentro de una semana tendremos el precio definitivo. Para reservar la plaza necesitamos que nos enviéis un correo a contacto@viajerosconingenio.com, que lo tenéis aquí en azul, ¿sí? Nos mandáis un contacto, y estoy interesada tal, y os devolvemos ya una información un poco más rigurosa acerca de todo, hacéis una paga y señal y ya está, ¿vale? Y bueno, por el momento estos son todos los anuncios que quiero hacer. Y nada, pues nos vamos a la temática de hoy, que es seguir explicando lo que viene siendo la crisis epileptoide, que pilla entre la primera fase de reparación de un proceso biológico o la segunda fase de reparación. Aquí decía, para simplificar en adelante, llamaremos a todas crisis epilépticas y epileptoides crisis epileptoides, es decir, ya sean convulsivas o no, se acabarán llamando crisis epileptoides a ese momento en el cual el cuerpo sale por un momento de la fase de reparación, se va a una fase simpaticotónica y regresa. Por algún motivo, el vídeo de la semana anterior se cortó. Nos hizo ver la grabación y nos quedamos en el punto 4, que definía las condiciones límites que incluye el concepto o este proceso de crisis epileptoide. Dice, solo las crisis epilépticas motoras, corticales, tienen calambres tónico-clónicos por la implicación del centro motor en el giro precentral. Las otras denominadas crisis epileptoides del cerebro, del tronco cerebral, del cerebelo, del tronco cerebral o de la médula cerebral, tienen cada una un cuadro clínico propio, sin calambres tónico-clónicos. Los días fríos. Esto básicamente lo que te está diciendo es que esta crisis epileptoide, que regresa al modo simpaticotónico en medio de la fase de reparación, presenta síntomas, obviamente, y no siempre son los síntomas que nosotros asociamos a una crisis epiléptica normal de convulsiones y demás, ¿sí? A veces, pues es un infarto al corazón, es una parálisis, es un derrame no sé dónde, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que ir identificando, o lo que Hammer intentó describir para cada uno de los procesos biológicos, y entonces saber, prever un poco qué sintomatología se espera en ese momento. Dice, tras la crisis epiléptica o epileptoide, el edema cerebral se reduce de nuevo. Ya tocamos en capítulos anteriores, sobre todo en el primero, qué es el edema cerebral. Por lo tanto, es muy importante ir al capítulo inicial para coger ese conocimiento y poder entender ahora de qué se está hablando. Es importante que se vean todos los capítulos de manera ordenada, porque si no, hay ausencia de información. Esto es una ciencia compleja y no nos podemos permitir el lujo de tener información ausente en nosotros.
El punto 6 dice, cada segundo o tercer cáncer también tiene su propia crisis epileptoide en el transcurso de la curación. Aquí está hablando de cuando tenemos 3 procesos biológicos o 3 enfermedades sucediendo a la vez en el cuerpo. Claro, él dice, explica un poco más arriba, que eso era con lo que acabamos en el día anterior la charla. Dice, la crisis epileptoide es uno de los momentos de todo el proceso biológico donde más muertes se dan. Uno, porque es el momento que más exige al cuerpo y por lo tanto, si venimos de una fase vagotónica de reparación que te ha dejado exhausto, cuando tienes ese subidón simpático-tónico, no lo aguanta el cuerpo, ¿no? Primero por eso. Y segundo, porque al desconocer ese patrón de funcionamiento por nuestra parte, tampoco nos preparamos para aguantarla, ¿sí? Entonces se supone que conocerla nos puede permitir reducir esos síntomas y esas consecuencias físicas que tendría esa crisis epileptoide. Entonces dice, claro, si tú estás cursando 3 procesos biológicos a la vez, porque tú empezaste con uno porque tal situación, ¿no? Que ya hemos puesto ejemplos prácticos en capítulos anteriores sobre qué situaciones pueden crear, dependiendo de la persona obviamente, estos procesos biológicos, ¿no? Pues claro, tú sucede un evento traumático en tu vida, empiezas un proceso biológico y luego, por ejemplo, el caso típico, ¿no? Te dan un diagnóstico porque tú tienes síntomas, te preocupas, no entiendes que tu cuerpo va cambiando todo el rato y se va adaptando, que eso al final es lo que es el proceso biológico. No lo entiendes, te entra miedo, vas al médico por unos síntomas y te da un diagnóstico. Si ese diagnóstico es fatal, se genera en ese momento otra situación de emergencia, otra situación traumática, que si tú te quedas paralizado, como dijo Henry Laborie, se activa otra vez otro proceso biológico y ya tienes 2 procesos biológicos o 2 patologías, como diríamos, en curso a la vez. Entonces, de cada una de ellas tenemos que esperar estos síntomas de esta crisis epileptoide. Dice, una conflictiólisis, es decir, una solución de varios conflictos al mismo tiempo, puede, por lo tanto, volverse peligrosa, pero ser eventualmente ventajosa, porque en varias partes del cerebro tienen lugar, al mismo tiempo o en sucesión, una epilepsia o un proceso epileptoide. Es decir, que nosotros deberíamos de conocer muy bien cuáles son los síntomas de esta crisis epileptoide, porque debemos saber si nos interesa que sucedan a la vez o que primero suceda uno y luego suceda otro. Entonces, ese conocimiento, lo que en teoría nos permite es decir, vale, yo he identificado de dónde surgen mis 2 conflictos, decido solventar uno, voy a hablar con mi exmarido, que no sé qué, que no sé cuántos, soluciono el conflicto con un hecho, con un acto, que esto ya hablamos de qué significaba conflicto biológico. No es algo simplemente mental, ¿vale? Es un evento que ha sucedido. Con otro evento lo solucionas y dices, el otro conflicto que tengo, que es, pues no sé, otra cosa, buscarme un curro, por ejemplo, ya lo solucionaré después, cuando haya pasado la crisis epileptoide del primero. O no, me interesa solucionar los 2 primeros porque tal, pues eso. Pero volvemos a lo mismo, sin conocimiento, decidir es muy difícil. Yo estoy harta de hablar y conversar con la gente y decir, no, yo es que creo que habría que hacer tal. Vale, pero ¿qué te basas? Bueno, pues en los hechos históricos. Digo, vale, los hechos históricos, ¿de qué año? Bueno, pues de qué año no lo sé. Entonces, si no lo sabes, ¿de qué dices de qué te basas? O sea,
te acabas dando cuenta cuando tú profundizas en el análisis que hacemos las personas, que muchas veces creemos que sabemos, pero en verdad no sabemos. Porque cuando vas a buscar el origen de tu conocimiento, y vas a decir, vale, pues mira, el conocimiento se basa en esta experiencia de este día, de este momento, con esta gente y estas condiciones. ¡Pam! Vale, es un conocimiento palpable. No porque... y luego, entonces te das cuenta y dices, ah, no, es una creencia lo que tengo. Así se hace el proceso de mejorarte como persona y de destruir creencias, identificándolas. Por eso es necesario guardar espacios en nuestro tiempo y en nuestra atención para leer, para conocer, para observar nuestra propia mente, todos esos problemas que van surgiendo en nuestra vida y que queremos solventar. Muchas veces por la velocidad a la que vamos, por la cantidad de estímulos que estamos recibiendo constantemente, se nos hace imposible gestionar tanta información. Y por lo tanto, ni detectamos creencias, ni detectamos falsos conocimientos. ¿Y cuál es el problema de eso? Que actuamos con falsas creencias. Entonces, ¿qué pasa? Que el resultado que queríamos obtener no lo obtenemos, porque eso es lo que significa que algo es falso. Que yo digo que esto lo suelto y no se cae, y lo suelto y se cae. Por lo tanto, lo que yo creía que iba a pasar, que es que no se cae, no sucede, porque tengo una creencia falsa acerca de cómo funciona un proceso. ¿Sí? Punto 7. Para la descripción de la crisis epileptoide. Dice, la epilepsia entonces no es una enfermedad en sí misma, continua, sino que es también, en los casos de crisis epilépticas frecuentes, las típicas de convulsión, una constelación del proceso de reparación que se representa de modo crónico. Ya entraremos más adelante en el tema de las constelaciones, que es cuando hay dos conflictos en la persona, cada uno gobernado de una parte distinta del cerebro más evolucionado, es decir, uno en un conflicto siendo gestionado desde el hemisferio derecho y el otro siendo gestionado desde el hemisferio izquierdo. Lo que Hammer se dio cuenta que entonces sucedía en ese momento, es decir, el patrón adyacente que se manifestaba cuando estábamos en esa situación, era que no se daban no, vale, eso es en la constelación esquizofrénica. Es que constelaciones hay varias. En la constelación esquizofrénica, por ejemplo, no se dan síntomas físicos, simplemente se dan síntomas psíquicos. Luego está la constelación autista y hay otras varias. Ya entraremos en eso más adelante. Si vamos al punto 8, es el último punto para definir la crisis epiléptica. Y dice, el infarto cardíaco, cuando se ven afectadas las porciones corticales de la región insular, es un tipo de epilepsia o de crisis epileptoide, que es lo que hemos dicho antes. Definido esto, prosigamos. Dice, seguidamente, y para no volver complicada la cuestión, presentaremos dos posibilidades de constelación. Vemos primero el caso normal. Dice, en otras palabras, esto significa la superficie que la curva del desarrollo de la intensidad conflictiva forma. Vale. Dice, el infarto cardíaco es una crisis Dice, el infarto cardíaco es una crisis sensorial epileptoide. Ocasionalmente también motora epiléptica, en la que el foco de Hammer se encuentra a la derecha en la zona insular del cerebro. En base a la duración y a la intensidad de la evolución del conflicto, se puede saber ya de 3 a 6 semanas antes si en la mayor parte de los casos
con una probabilidad que se acerca a la certeza si el paciente sobrevivirá o morirá con la aplicación de los métodos actuales de la medicina convencional. Es decir, si tú eres capaz de detectar que estás teniendo un conflicto activo, que hay varias maneras, síntomas típicos de la fase activa, que ya se explicaron cuando explicábamos la ley bifásica, síntomas psíquicos, ¿sí?, de no dejar de pensar en el problema, o tomografías ya más directas que permitan ver el foco de Hammer, ¿no? Si con esa información conseguimos darnos cuenta de que estamos teniendo un conflicto que afecta a la parte cerebral que gobierna las arterias coronarias, podemos prever que una vez solucionemos el conflicto, a las 3 o 6 semanas, tendremos la crisis epileptoide, que es el infarto de corazón. Entonces nos podemos preparar para ello. Lo primero es evitar que el conflicto dure mucho, porque cuanto más dura y más intenso es, más fuerte es después, equivalentemente, la fase de reparación y por ende la crisis epileptoide también. Entonces, lo que dice aquí el texto es que si nosotros sabemos la intensidad y la duración del conflicto, sabemos si cuando aparezca la crisis epileptoide, con los tratamientos que se dan en un hospital de manera convencional, el paciente sobrevivirá o no. Dice, de nuestro estudio vienés sobre el infarto cardíaco, resulta que no ha sobrevivido ni un paciente bajo tratamiento médico tradicional que haya tenido un conflicto de territorio prolongado durante más de 9 meses y siempre que hubiese una actividad conflictiva normal, es decir, tampoco demasiado intensa. En cuanto al conflicto de territorio, tenemos que ver si es hombre o mujer, diestro o zurdo, porque si no, ese infarto al corazón puede venir no por un conflicto de territorio, sino por un conflicto sexual. Dice, con una actividad conflictiva reducida, es decir, que el conflicto no le supone un trauma muy grande al paciente, un paciente que reciba la terapia denominada corriente, la que se da normalmente a día de hoy, podría sobrevivir también durante una duración conflictiva de 1 año. Los pacientes siempre tuvieron la crisis epileptoide 3 o 6 semanas tras la conflictiólisis o la solución del conflicto. Y en algunos pude prever esta crisis, basándome en mi experiencia, casi precisando el día. Así aparece esquemáticamente el desarrollo en el caso de la crisis epileptoide del infarto al corazón. Bueno, lo podemos ver aquí en el mapa, pero es básicamente igual que las que ya habíamos visto. Impedimento de una crisis epileptoide peligrosa para la supervivencia. Por ejemplo, el infarto cardíaco, mediante suministración de medicinas simpaticotónicas, como la cortisona y otras, con el inicio de la conflictiólisis. Él dice que cuando él preveyó o prevé cuándo va a surgir esta crisis epiléptica y por la duración y la intensidad del conflicto, él ya viene a ver que el paciente no la va a superar, él se planteó un método de impedimento de esta crisis epileptoides, cómo reducirla, cómo bajar esa sintomatología para que no te dé un derrame cerebral y no morir. Entonces dice, cuando la crisis epiléptica se presenta peligrosa, por ejemplo, cuando se trata de un infarto cardíaco, podemos impedir que la persona muera mediante la suministración de medicinas simpaticotónicas justo cuando empieza la fase vagotónica, es decir, tras la conflictiólisis. Entonces, la PCL, que es la fase de reparación, se prolonga, es decir, nos mantenemos en una situación vagotónica más tiempo. Dice, la crisis, eventualmente grave,
a la mitad de la fase de reparación, se prolonga. Sin embargo, para procurar la eliminación del edema. Entonces, digamos que la alargamos dicha crisis epiléptica. En la profilaxis de las complicaciones cerebrales que forman parte del sistema y por lo tanto son del todo normales, es obviamente importante para la vida del paciente que el médico sepa qué complicaciones debe atender y cuándo no. Aquí nos debe interesar sobre todo la crisis epileptoide, que no solo es obligatoria en cada desarrollo de curación tras la fase activa del cáncer, sino que es también muy peligrosa. Si el paciente tenía más enfermedades cancerosas, con su correspondiente DHS, cada una de estas fases de conflicto activo, tras la conflictiólisis, tiene su propia crisis epileptoide. A menudo esta crisis se enmascara. Aquí lo que está diciendo es el hecho de que, claro, dice el médico, tiene que intentar saber bien cuándo van a aparecer estas crisis epileptoides según una anamnesis rigurosa de la situación, ¿no? Y del proceso. Pero claro, dice, cuando hay varias enfermedades juntas, ¿no? Puede ser que los síntomas tú tienes varias enfermedades, ponle 3, ¿no? Enfermedades, y vale, el médico detecta que tú has solucionado una. Entonces prevé la crisis epileptoide que habrá de ella. Pero claro, luego resulta que hay otra patología que si la resuelves antes de que llegue la primera crisis epileptoide, como se empezarán a generar otros síntomas debido a la fase de solución de la segunda patología, estas pueden enmascarar los síntomas de la crisis. Entonces, que el médico no los vea, entonces no los pueda atender. O que se enmascare por la fase activa de otra de las patologías que aún no han sido resueltas. Entonces, ahora Hammer lo que intenta dar es intenta dar una explicación de cuáles son las posibles situaciones en las que la crisis epileptoide se puede enmascarar, ¿no? Entonces dice, 1. Contemporaneidad de distintas fases de varias enfermedades cancerosas. Distintas fases, es decir, que estén a la vez una fase activa y una fase de reparación. Claro, ya lo dijimos en su día, la fase activa, como condición, lo que tiene es el sistema simpático-tónico totalmente activado y el sistema vagotónico desactivado. Por lo tanto, es mucha adrenalina, mucha hiperactividad, etc. Y en la fase de reparación o fase vagotónica pasa al revés. Lo que está más activo es el sistema vagotónico, la parálisis, el dolor, la fiebre, porque el cuerpo quiere que te pares para reparar. Entonces, si tú estás sufriendo dos procesos biológicos y en uno el cuerpo recibe la información de activa el sistema simpático tónico y por la otra enfermedad está recibiendo la información de no, activa al máximo el vagotónico y desactiva el simpático tónico. Claro, como hemos dicho que en la fase de reparación la crisis epileptoide vuelve por un momento en toda la fase de reparación al sistema simpático tónico, si tú estás cursando a la vez otra enfermedad en fase activa, se te van a solapar esos síntomas. Dice, si se llega a una crisis epileptoides y si durante ese tiempo subsiste la actividad conflictiva de una segunda enfermedad cancerosa, la crisis puede ser enmascarada. Entonces se verifica un efecto parecido al que se manifiesta cuando se suministra cortisona, penicilina u otros simpaticotónicos. Claro, esto es al final un regalo que te da la naturaleza probablemente por tener dos patologías a la vez. Y no es otra cosa que, claro, Hammer está diciendo, para nosotros prolongar
que la crisis epileptoide se dé más tarde, vamos a suministrar al cuerpo cosas que activen su sistema simpático-tónico. Pero claro, si tu sistema simpático-tónico ya está activo cuando se da la primera crisis epileptoide del primer proceso, porque estás en la primera fase de un segundo proceso, pues ya te está haciendo de cortisona, ¿no? Ahí es cuando Hammer entra y dice, puede ser que a veces que estás cursando varios conflictos no te interese solucionar uno. ¿Por qué? Pues por ejemplo, por esta situación. Dice 2. Segunda situación en la que se puede enmascarar la crisis epileptoide. Dice localización del foco de Hammer como criterio para el tipo de crisis epileptoide. Podemos reconocer bien algunas formas de la crisis epileptoides. Por ejemplo, la crisis epileptoide en la que el foco de Hammer se encuentra en la corteza cerebral. Normalmente se ve afectada toda la corteza y los calambres tónico-clónicos causados por el centro motor del giro paracentral apenas se encuentran. Sin embargo, es mucho más difícil determinar una crisis epiléptica tras un conflicto de desvalorización de sí, un conflicto de agua o de madre-niño, incluso aunque todos estos conflictos tengan su crisis específica. Tenemos que aprender a registrar los síntomas de estas crisis epileptiformes. En el conflicto de desvalorización de sí, encontramos el síntoma reconocible en la palidez de la piel con sudor frío, que puede durar durante horas o días, y a menudo se interpreta erróneamente como colapso de la circulación cardíaca. En realidad no es un colapso, es una centralización de dicha circulación cardíaca. Dice, la presión sanguínea cae de nuevo cuando la crisis ha pasado y los vasos se dilatan y se llenan de nuevo tras la denominada fase de constricción capilar periférica. Sin embargo, el mismo síntoma puede estar desencadenado por una breve recaída del conflicto de desvalorización, que se manifiesta con pánico. La crisis epileptoide en un conflicto de agua puede llevar a una especie de cólico renal, en el que muy probablemente se eliminarán los cálculos renales o solo arenilla. Vale, aquí está haciendo Hammer un llamamiento, digamos, a la comunidad para que esas crisis epilépticas de los procesos que él aún no ha podido detallar bien, que es labor de todos nosotros, tomar datos de qué sucede en esas crisis, porque cuanto más datos tengamos, más fácil será luego de identificar si está sucediendo o no, o de prever en nuestra mente qué sucederá y cuando suceda no caer en pánico, que eso también es muy importante. Y por eso tiene tanto poder el conocimiento, porque te ayuda a salir del miedo, porque sabes lo que está pasando, sabes cuál es tu control dentro de ese proceso. Y cuanto más sabes sobre el comportamiento del ser humano y sobre el comportamiento de la naturaleza, más te acabas dando cuenta de que tú eres un agente principal en ello, de que tú, con tu decisión, acabas moldeando la realidad. Y eso te devuelve el poder. Eso te hace inmensamente poderoso y te saca de la situación de víctima. Aunque no estoy diciendo que lleguemos a saber todo, ni que tengamos el control sobre absolutamente todo lo que pasa en la naturaleza. Pero cuanto más conoces, más te das cuenta del grandísimo poder que sí que tienes de control. Entonces, todo ese miedo que se genera de pensar que uy, me va a venir todo lo malo, se desvanece, porque te das cuenta de que tú eres una parte activa de lo bueno que sucede y de lo malo. Entonces, claro, lo único que tienes que hacer es aplicarte en esa labor y caminar hacia una de las dos direcciones que tú elijas.
Y por último vemos la tercera opción que Hammer propone como enmascaramiento, ¿sí?, de esta crisis epileptoides. Dice enmascaramiento de los síntomas mediante medicinas. De toda la pila de medicinas que hoy en día cada paciente recibe en un hospital de tipo tradicional, en la mayoría de los casos el médico ya no sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo actúa un determinado medicamento. En general, está todo equivocado. Bueno, yo ahora os explicaré un caso de una colega que tela, es que manifiesta esto perfecto. Dice, en efecto, casi todos estos medicamentos actúan exclusivamente en el cerebro. Sin embargo, nos imaginamos que las medicinas actúan directamente en el órgano o en los órganos, igual que se ha creído también, a propósito de los supuestos cancerígenos, lo que en ningún caso puede ser así. Aquí lo que está diciendo es que igual que pensamos que lo que hace un medicamento lo hace en el órgano, y Hammer está diciendo, no, 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 lo hace en el cerebro y entonces el cerebro le da la orden al órgano de cómo debe de cambiar su comportamiento. Dice, lo mismo pasa con los supuestos agentes cancerígenos físico-químicos que asociamos a la generación de este tipo de patologías. Lo que está diciendo Hammer es, no es el producto químico lo que destruye el órgano. Ese producto químico interactúa con tu cerebro, que tiene unas ideas, y a partir de ahí se le da una orden al órgano. Y esto explicaría por qué hay gente que fuma y tiene cáncer de pulmón y por qué hay gente que fuma y no lo tiene. Porque no es en sí el producto que sí que son tóxicos, sino que es cómo gestiona el cerebro ese producto. Y el cerebro lo que es la interface entre el pensamiento y el mundo físico. Dice, pero si el cerebro al que se han añadido las medicinas se encuentra en una inervación modificada por los focos de Hammer, a menudo notamos las denominadas reacciones paradoxales, que antes nadie comprendía. Con la sinergia o el antagonismo totalmente casual de numerosos fármacos, se puede inducir aparentemente a una crisis epileptoide o enmascarar una verdadera. Una de las reacciones paradoxales más frecuentes, o reacciones, digamos, adversas, y más peligrosas es la taza rápida de café por la noche en la autopista cuando el organismo se encuentra en la fase PCL de un programa sensato biológico. La vagotonía profunda tiene aquí un mecanismo que impide el sueño, gracias al cual el animal presa no es sorprendido mientras duerme. Si esta vagotonía profunda en la fase PCL de noche se disminuye con el café, el organismo se puede adormentar inmediatamente. Se obtiene, por lo tanto, una denominada reacción paradoxal, adormentándose inmediatamente al volante, con las terribles consecuencias que eso conlleva. La crisis epileptoide en la fase de curación, que incluso se podría llamar crisis epileptoide obligatoria en la fase de curación, es uno de los fenómenos más importantes y más llenos de consecuencias de todo el sistema de la nueva medicina. La crisis epileptoide es la causa de muerte más frecuente durante la fase de curación tras la solución de un conflicto. Como causa de muerte es incluso más frecuente que el edema cerebral que precede a la crisis epileptoide, donde el paciente puede morir simplemente por la excesiva comprensión cerebral. Lo que está diciendo aquí, de esta reacción paradoxal, o entiendo yo, dice, cuando tú estás cursando una fase de reparación,
una fase vagotónica, el sistema, digamos, parasimpático está totalmente activado. ¿Por qué? Porque te estás reparando, ¿no? Pero sin embargo, hay un mecanismo que impide el sueño. ¿Por qué? Porque tú estás tan débil que no quieres ser sorprendido durante el sueño, ¿no? Dice, si esta vagotonía profunda de noche se disminuye con el café, es decir, tú con el café le das un suministro simpático tónico y te activas, el cuerpo lo que entiende es que ya no estás en fase vagotónica, que ya estás bien, y entonces te dice, vale, puedes dormir, porque cuando te despiertes podrás correr, podrás tal, podrás cual, ¿no? Entonces empieza a inducirte el sueño, contradictoriamente a lo que siempre se ha pensado, ¿no? Y eso puede hacer que te duermas. Haciendo un resumen de las 3 posibilidades de enmascarar la crisis epileptoide, la primera habla de que la fase simpático-tónica, con sus neurotransmisores y hormonas propias del sistema simpático-tónico, anulen un poco la gravedad de la fase vagotónica y por lo tanto de la epicrisis. En el 2, lo que te está diciendo es que para poder enmascarar esta, o sea, que a veces no es que esté enmascarada, no es que la estemos enmascarando, es que no la vemos, porque no es fácil de reconocer. Y ahí es cuando dice que anotemos los síntomas, ¿no? Cuando nosotros nos fijemos detalladamente, cuando tengamos un caso de estudio. Y la tercera dice que en vez de enmascararse naturalmente con los propios productos simpaticotónicos que tiene el cuerpo, a través de la fase activa de otro conflicto, que la enmascaremos con medicinas. Y él dice, pero claro, tenemos que tener cuidado, porque como llega un momento que no se sabe ya cómo el fármaco está actuando en el cuerpo, pues empiezan las reacciones adversas. Y aquí yo quería contar el caso de una amiga mía que, pues un familiar suyo tenía un problema en el nervio trigémino, que es un nervio que inerva toda la cara, lo tenía inflamado y se ve que duele mucho. Entonces el neurólogo le dio una medicación para este nervio, ¿no? ¿Qué pasó? Que esta medicación, ¿cómo fue el tema? Sí, se le dio una medicación para el nervio trigémino. Y eso derivó en una patología o en una inflamación del hígado, ¿sí? Entonces, el otro médico, el de cabecera o el del hígado, le dio una medicación para el hígado. ¿Sabía el del hígado que se estaba medicando con lo del nervio? Pues yo entiendo que sí, ¿no? Porque cuando tú vas al médico, en tu historial lo ponen todo lo que te has tomado antes, lo que te estás tomando, lo que tal. Entonces, cada médico tiene acceso a ese historial. Entonces, yo lo que entiendo es que el médico del hígado vio ese historial. Lo que pasa que como no entendería en el fondo, porque es complejo, no es que lo esté juzgando, es que el cuerpo y la medicina es muy complejo y estamos jugando. Pues no se dio cuenta que lo que estaba, o sea, que recetarle lo del hígado a la vez que le recetaba lo del nervio era una bomba explosiva para el hígado. Porque no olvidemos que los fármacos son tóxicos para el cuerpo y que en cuanto ingerimos un fármaco, el cuerpo lo que hace es llevarlo al hígado e intentar destruirlo. ¿Sí? Lo que pasa que nosotros, que somos muy listos, ya hacemos un cálculo, haciendo pruebas con ratones y demás, de cuánto es capaz de destruir el hígado en un tiempo y le ponemos más para que no le dé tiempo a destruirlo y entonces haga lo que queremos, ¿no? ¿Qué pasa? Que como en el fondo hay mucho desconocimiento
de cómo interactúan los millones de fármacos que tenemos en sus millones posibles de combinaciones. Ahora, bueno, el familiar este desarrolló una patología muy grave en el hígado y pues haciendo y haciendo consultas con los médicos han acabado llegando a la conclusión que es culpa de la combinación de estos dos fármacos. Es decir, estamos hablando de reacciones adversas porque en el fondo ha habido un desconocimiento profundo de cómo actúa eso en el cuerpo. Y esto es un llamamiento más que nada a la reflexión, un llamamiento a la calma, un llamamiento a la observación. Debemos de entender que el cuerpo y la naturaleza son mucho más sabios que nosotros y que si el cuerpo manifiesta cosas, y hemos visto en múltiples casos que el cuerpo en millones de cosas se repara solo, ¿por qué no ponemos un poquito más de fe y observamos un poquito más cómo se van dando esas reparaciones y no medicamos a la primera de cambio? Porque podemos hacer del problema algo mucho más grave y de difícil reversión, porque ya estamos metiendo cosas químicas, ya estamos llevando al desgaste al órgano a un punto de no retorno. Dice, nótese, la cesis epiléptica o epileptoide en la fase de reparación tras la conflictiólisis es una de las causas de muerte y complicaciones más frecuentes de la fase de curación. Su debilitación es de una importancia decisiva, sobre todo en el infarto cardíaco. A menudo se dice que en la nueva medicina el 2 o 5% de los pacientes no sobrevive. En efecto, pero se salva el 95 o 98. ¿Podía ser Hammer muy optimista? Sí. ¿Podía ser Hammer una persona que aún faltaba por desarrollar cosas? Sí. Yo, bajo mi punto de vista, os diré que su teoría me pareció muy sensata y por eso empecé a estudiarla, que a mí todos sus escritos y la lectura de los casos de pacientes me han dado mucha calma en momentos de miedo por sentir síntomas y creo que simplemente eso ya me ha beneficiado profunda y ampliamente porque ha hecho que yo no entre en pánico o que reduzca el pánico cuando estoy experimentando cosas en mi cuerpo que no conozco. Y luego porque he estado observando lo que él dice con lo que a mí me pasa y he visto cosas sorprendentes. Ya os lo he dicho, más adelante, cuando acabemos la lectura de este libro, o a lo mejor en medio, haré un directo sobre mis casos de estudio en mi propia vida. Y si es verdad que no en todos he llegado a una conclusión fehaciente y clara, pero ha habido algunos que es tal cual. Eso sí, tienes que tener toda la información. Tienes que saber perfectamente cuándo sucedió el conflicto, qué palabras se hicieron, qué gestos, qué todo. Porque así es el cerebro subconsciente. Entonces, nada, ya ha pasado una hora, lo vamos a dejar aquí. El próximo día hablaremos de la naturaleza de la crisis epileptoide, bueno, un poco más, y ya entraremos en ejemplos, ¿sí? El ejemplo, por ejemplo, tren directo de París a Polonia, ¿sí? Esto hablará de un paciente, otro ejemplo del oficial de ordenanza y el cadete, ejemplo de la epilepsia desde los 8 años, bueno, y ya vamos entrando aquí en esta materia que es tan interesante. Nada, espero que os haya servido, que os haya gustado, que os haya motivado para aprender, para ponerlo sobre todo en práctica en vosotros, porque nadie mejor que vosotros puede conocer vuestro cuerpo. No permitas que alguien haga en tu cuerpo sin tu consentimiento. Y para que tu consentimiento sea de calidad o tu decisión, tiene que haber conocimiento detrás de eso.
Así que te animo a que reserves un espacio de tu tiempo y de tu vida a conocerte. Nada, hasta luego y que vaya bien.